Mis amigos, muy buenos días. Estamos en mayo de 2019 en Broomfield, Colorado. Es un pequeño aeródromo, hay un taller de mantenimiento y en ese taller hay un avión que está ahí desde 2017. Si visitas aeroclubes, aeródromos, hangares de aviación, siempre vas a encontrar en algún rincón un avión, un helicóptero, medio cubierto con lonas, medio con polvo, medio con excrementos de palomas. ¿Qué espera? ¿Qué espera desde hace semanas, meses, años? Espera un presupuesto, una autorización, unas piezas. Y ese avión, estamos hablando aquí de un Beechcraft 60, es un bimotor que llamamos Duke, el Duke, que tiene dos hélices impulsadas por motores Lycoming de 6 cilindros. Son motores de pistón, aquí no estamos en el mundo de las turbinas. Y de hecho, ese aparato llevaba ahí 2 años. ¿Qué tipo de mantenimiento era? El mantenimiento era que había que reemplazar el tablero de instrumentos. ¿Por qué? Era una actualización. Hay que saber una cosa, este aparato fue construido en los años 60, en 1969, este ejemplar en particular. Y de hecho, cuando salió de fábrica tenía los instrumentos antiguos con agujas. Entonces, por supuesto, queríamos una cabina digital. Una cabina digital significa, bueno, tienes una pantalla, tienes un mapa móvil, un poco como en un Airbus, tienes instrumentos bien iluminados, muy bonitos, con muchísimas funciones, no subfunciones y todo eso. Entonces, de alguna manera, eso mejora la ergonomía, por supuesto, también mejora la conciencia situacional, facilita el pilotaje y en conjunto mejora la seguridad, se puede decir. Sin embargo, ese día van a pasar algunas cosas un poco extrañas. Hay un piloto que va a venir a recogerlo. Tiene 69 años, 7,000 horas de vuelo. Entonces, 7,000 horas de vuelo incluso a los 69 años es bastante en la parte 91. Eso probablemente significa que no las hizo en aviones privados o probablemente trabajó en la parte 135 en algún momento de su vida. Y entonces llega para tomar posesión de esa aeronave. Entonces, en esos casos, porque el avión no ha volado desde hace mucho tiempo, hay inspecciones que faltan, probablemente hay lo que llamamos después de Cristo obligatorias. Eso significa directivas de aeronavegabilidad obligatorias, que significa que van a imponer modificar ciertos elementos, etcétera, que ya pasaron, ¿eh? Entonces, digamos, si habláramos en términos de software, ya no es un avión que esté actualizado. Entonces, para poder pilotarlo, porque él lo va a llevar de este aeropuerto a otro aeropuerto, a unos 20 minutos de aquí, bueno, para poder hacer ese vuelo, se necesita una autorización especial de la FAA. La autorización especial se ve así. Es esto, es el formulario que él llenó. Entonces tenemos este formulario que él llena explicando lo que solicita, cuál es el propósito del vuelo y todo eso, y dando ciertas características del avión. Y él recibe esto a cambio. Él obtiene un certificado de aeronavegabilidad especial que a veces llamamos el permiso ferry. Eso significa que es un permiso de ferry. Es un permiso que le permite hacer un solo vuelo de un punto A un punto B, 2 días, en condiciones de vuelo visual, sin transportar pasajeros, sin sobrevolar grandes aglomeraciones y es válido para un solo vuelo. Este permiso solo se otorga cuando la FAA piensa que el avión es seguro, lo suficientemente seguro para poder hacer o realizar ese vuelo, pero no es lo suficientemente seguro para ser operado normalmente. Por supuesto, todavía falta algo. Una vez que se obtiene este permiso, hay que traer a un inspector de la FAA para que valide el avión. Él debe revisar el mantenimiento, revisar la documentación, inspeccionar el avión antes de decir, ok, firmo este certificado especial y ahora podemos usarlo para un vuelo. Este paso, bueno, otro piloto no lo va a hacer. Lo que él decide hacer es irse sin que nadie se dé cuenta y hacer ese vuelo de traslado. De todas formas, la FAA o cualquier otra administración no va a rastrear cada avión, no van a llevar un archivo de Excel de cada avión que se mueve de un punto A un punto B. Entonces, bueno, sin que nadie se dé cuenta, despega, 20 minutos después aterriza, termina y pues ya está. Donc, él decide entonces tomar la iniciativa de simplemente despegar con ese avión e irse. Antes de irse, va a hacer una pequeña prueba. Eso significa que le pide a la torre de control si le permite hacer una especie de taxi rápido. Eso significa que solo va a rodar un poco rápido, acelerar, desacelerar los motores para ver que todo responde correctamente. Probablemente en su lógica, dado que reemplazamos el tablero, no reemplazamos nada crítico, porque el aeropuerto está justo al lado, a donde va.
es de día, E, estamos en condiciones de vuelo visual. Quiero decir, ¿qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que algún elemento del tablero no funcione. Digamos que el altímetro deja de funcionar. O digamos que el mapa móvil en la pantalla, pues se va a trabar y se va a detener. ¿Eso qué cambiaría? No cambia nada en absoluto. ¿Va a comprometer su seguridad? No. La respuesta es no. Un instrumento que se descompone no es el fin del mundo. Siempre podrá continuar su vuelo visual y luego aterrizar en su destino y ya está. Ese razonamiento, pues ese día tuvo consecuencias extremadamente trágicas. ¿Por qué? Porque cuando se instaló ese panel de control, pues ese panel de instrumentos traía una serie de funciones que no existían en el panel original en particular. En el panel de instrumentos original teníamos indicadores de cantidad de combustible. Esos indicadores eran poco confiables como los que existen en todos los aviones de Aeroclub. Ahora se añadieron indicadores de flujo de combustible. Entonces, para planificar, para facilitar la navegación y la planificación, se añadieron indicadores que permiten saber cuál es el consumo instantáneo de combustible. Está genial. Eso permite saber en tiempo real cuánto nos queda por volar. Permite ver que, dependiendo de lo que modifiquemos, los parámetros de vuelo, la velocidad, la altitud, la mezcla, etc. Permite ver que, bueno, el consumo ha cambiado en tiempo real. Entonces, es un instrumento sumamente útil. Pero ojo, ¿cómo funciona? Bien, este instrumento funciona de la siguiente manera. Por supuesto, en el tablero no es porque nos interese. En el tablero solo tenemos un indicador de este instrumento. Pero, ¿de dónde viene la información del consumo de combustible? Bueno, viene de la siguiente manera. Hay que ir a los tubos de combustible antes de que llegue a la bomba. Hay una bomba de combustible que va a enviar ya sea al carburador o a los inyectores. Pero en todo caso, la bomba de combustible, antes de esta hay un tubo, hay una manguera que llega con el combustible. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cortamos y colocamos un transductor. ¿Qué es? Es solo un pequeño aparato a través del cual va a pasar el combustible. Y este aparato, este pequeño aparato, es un sensor. Y cuando hay un sensor electrónico adentro, ese es el que realmente va a medir el flujo de combustible. Entonces se corta el tubo, se coloca el transductor, se colocan unos anillos de compresión y luego los cables eléctricos se hacen pasar, llegan por el piso, todo eso, luego salen, llegan al tablero y se conectan al Glass Cockpit. Y gracias a eso, pues cuando encendemos los motores vemos el flujo de combustible. Eso es todo. Vale. Entonces, en realidad, si lo vemos bien, el mantenimiento es mucho más importante de lo que parece. No es un mantenimiento puramente cosmético. Porque en el momento en que empezamos a acercarnos a los motores, cortar tubos, instalar cosas en medio y todo eso, estamos ante algo mucho más serio de lo que parece. En todo caso, nuestro piloto, alrededor del mediodía, decide que ya está bien, que está satisfecho, que el avión funciona correctamente. Acelera y despega. Va a volar durante aproximadamente 15 minutos. Y luego, de repente, algo va a pasar. Es que, aunque la investigación tendrá dificultades, ya saben, muy a menudo en este tipo de accidentes que involucran avionetas, siempre es difícil encontrar todos los detalles, pero en realidad esto es lo que pasó. En el motor derecho, uno de los tubos que iba al transductor no estaba bien fijado. Es que probablemente el anillo no estaba lo suficientemente apretado, o no había anillo, o se hizo de manera descuidada, ¿verdad? Perdón para los carniceros que muchas veces hacen un buen trabajo. En todo caso, se hizo mal. ¿Y qué pasó? El combustible empezó a salir. Entonces el flujo de combustible no se interrumpió por completo, así que el tubo no fue arrancado, pero en todo caso empezó a escupir combustible, a expulsar combustible, y este cayó sobre una pieza que está ultra caliente en el motor, es el turbo. Entonces, de hecho, el combustible, bueno, y estamos hablando de un combustible que es como la gasolina sin plomo, no es el Jet A1 que es para turbinas, que es un poco como el diésel. El diésel le cuesta un poco encenderse. Si tomamos, no lo intenten en casa, pero si tomamos un vaso y hay diésel adentro, y cuando tiramos un fósforo cae, hace chut y se apaga de inmediato. No se enciende así nomás. Mientras que si tomamos gasolina sin plomo, de auto o la de aviación, cuando acercamos un fósforo al vaso, estamos a 10-15 centímetros y ya se enciende.
¿Por qué? Porque es muy volátil. Hay vapores, ¿eh? Hay vapores que flotan encima del líquido. Y son los vapores los que se encienden incluso antes de que el fósforo llegue propiamente al líquido. Entonces, es una sustancia extremadamente inflamable. Y se pueden imaginar cuando empieza a salpicar sobre un turbo que está extremadamente caliente. Así que, mientras está llegando a su destino, de repente va a empezar a decir por radio que hay humo, y luego va a aterrizar de emergencia. Entonces en la frecuencia hay otro piloto que le responde y le dice, te veo y efectivamente tienes fuego, hay fuego en tu avión. Entonces él va a incorporarse en viento en cola. Dice, bueno, me voy a inscribir en viento de cola, hacer el circuito, ir a aterrizar. Lo que en este caso específico tal vez fue un poco demasiado optimista, porque en una situación así, si tienes un avión como este con fuego en un ala, no habrá tiempo de ir a hacer un tramo de viento en cola y luego dar la vuelta, aterrizar. Si se incendia de esa manera, el aparato probablemente, en términos de capacidad de vuelo, estamos hablando de menos de un minuto. Eso significa que lo que hay que hacer es simplemente picar hacia el suelo lo más rápido posible, como hay muchos campos en la región, es solo intentar picar este aparato lo más rápido posible y luego aterrizar. Entonces lo que él hizo algo bueno, que fue apagar el motor. Eso significa que apagó el motor, las hélices se ponen en bandera, pero esto no cambió nada, o esto no cambió nada. El fuego seguía siendo alimentado por el tubo que se había más o menos, digamos, desprendido del transductor. Entonces hubo algunos intercambios por radio, luego el aparato al principio tenía un incendio en el ala derecha y bueno, de repente se convierte en una bola de fuego. Y luego, por supuesto, en ese momento ya no hay control, ya no hay nada en absoluto. El fuego empezó a entrar en la cabina, empezó a destruir las partes, digamos, estructurales del aparato. Y luego hace una especie de maniobra acrobática, da 2 vueltas en realidad, yendo hacia el suelo, donde termina explotando contra el suelo. Entonces, en el suelo vemos que el aparato fue destrozado, cayó en un terreno baldío. Los motores, cuando miramos el motor derecho, vemos que si se fijan en las hélices, ya hemos hablado de eso muchas veces en este canal. Si ustedes miran, las hélices están en la dirección del viento, así que están en bandera. Y miren, no están muy dañadas, porque no son hélices que presentan un daño relacionado con la rotación, porque cuando hay un daño relacionado con una rotación, bueno, las hélices tienden a torcerse de una manera particular, porque cuando tocan el suelo mientras están girando, se van a torcer, A veces incluso dan varias vueltas sobre sí mismas, sobre todo la punta, ella va a estar. Forma un bucle. Mientras que aquí las hélices están relativamente rectas, eso significa que el motor no estaba girando. En todo caso, el aparato está destrozado, el piloto murió. Y cuando uno ve todas estas piezas, todo eso, hay muy pocas cosas que son identificables, porque una vez que se estrelló en el suelo, por supuesto, el incendio continuó con más fuerza. Los bomberos del aeropuerto vinieron, lo apagaron, pero bueno, a ese punto ya no hay mucho más que hacer por el piloto que murió en el acto. Así que bueno, esa fue solo una pequeña historia, tal vez más corta de lo que estamos acostumbrados a ver en el canal, pero la lección sigue siendo enorme. Eso significa que el piloto decidió abordar un avión, como dijo el tipo de la FAA. Cuando fue contactado por la NTSB, dijo, me temo que el piloto abordó un avión que no estaba en condiciones de aeronavegabilidad y que lo hizo a propósito. Porque mira, no hizo todas las comprobaciones que debía hacer, porque pensó, bueno, es solo un panel de instrumentos, pero al final el panel de instrumentos implicaba modificaciones muy importantes en el sistema de combustible y eso fue lo que causó un incendio. En todo caso, gracias amigos por ver este video. Siempre agradezco a quienes me apoyan en Patreon o a quienes compran mis libros como el de astrología que está detrás de mí y nos vemos en un próximo video. Hasta muy pronto. Eso es todo.